Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues vamos a continuar, mis queridos hermanos. Estamos en el Concilio Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio. Vamos a comenzar el capítulo 2, la práctica del ecumenismo. Entonces ahora ya entendemos lo que es el ecumenismo. Ahora vamos a ver cómo lo ponemos en práctica según la doctrina de la Iglesia Católica. No de un sacerdote aquí, un laico allá, no. De la doctrina de la Iglesia Católica. La unión afecta a todos. Sección 5. El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la Iglesia entera. Afecta tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su propia capacidad, ya en la vida diaria cristiana, ya en las investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión fraterna existente ya de alguna manera entre todos los cristianos y conduce a la plena y perfecta unidad, según la benevolencia de Dios. La reforma de la Iglesia, sección 6. Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne renovación, de la que la Iglesia misma, en cuanto constitución humana y terrena, tiene siempre necesidad, hasta el punto de que si algunas cosas fueron menos cuidadosamente observadas, bien por circunstancias especiales, bien por costumbres o por disciplina eclesiástica, o también por formas de exponer la doctrina que debe cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de la fe, se restablezcan en el tiempo oportuno, recta y debidamente. Esta reforma, pues, tiene una extraordinaria importancia ecuménica. Muchas de las formas de la vida de la Iglesia, por las que ya se va consiguiendo esta renovación, como el movimiento bíblico litúrgico, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado de los seglares, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad del matrimonio, la doctrina y la actividad de la Iglesia en el campo social, hay que recibirlas como prendas y augurios que felizmente presagian los futuros progresos del ecumenismo. La conversión de corazón. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. Por eso tenemos que implorar del Espíritu Santo que la gracia de la abnegación sincera, de la unidad y de la mansedumbre de nuestro servicio y la fraterna generosidad del alma para con todos los demás. Así pues los exhorto yo, dice el apóstol de las gentes, preso por el Señor. El apóstol de las gentes es San Pablo. A andar de una manera digna de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad,
soportándose los unos a los otros con caridad, solicitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Me encanta cómo San Pablo entiende bien cómo se vive en comunidad. No dice viviendo tranquilamente, no dice incluso amándose, que obviamente ya lo entiende uno por naturaleza, pero dice soportándose. ¿Por qué usa la palabra soportar? Porque sabe que donde hay 2 o 3 personas o más, hay conflictos, hay fricciones, 2, 3, 4 maneras de pensar, de trabajar, de vivir la fe. Entonces todo eso puede traer fricción. ¿Y qué nos dice San Pablo? Sopórtense. Sopórtense. Esta exhortación se refiere sobre todo a los que han sido investidos del orden sagrado para continuar la misión de Cristo, que vino no a ser servido, sino a servir entre nosotros. A las faltas contra la unidad pueden aplicarse las palabras de San Juan. Si decimos que no hemos pecado, le desmentimos y su palabra no está en nosotros. Decir que yo no tengo pecado, no está la palabra de Dios en mi vida. Humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos, cuanto más se esfuercen en llevar una vida más pura, según el Evangelio. Porque cuando más se una en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. La oración unánime por la unidad, sección 8. Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Es frecuente entre los católicos acudir a la oración por la unidad de la Iglesia, que el mismo Salvador dirigió ardientemente al Padre en vísperas de su muerte, que todos sean uno. En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan oraciones por la unidad, y en las asambleas ecuménicas es lícito más aún, es de desear que los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. Tales preces comunes son un medio muy eficaz para conseguir la gracia de la unidad y la expresión genuina de los vínculos con que aún están unidos los católicos con los hermanos separados. Pues donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sin embargo, no es lícito considerar la comunicación en las funciones sagradas como medio que pueda usarse indiscriminadamente para restablecer la unidad de los cristianos. Esta comunicación depende sobre todo de los 2 principios: de la significación de la unidad de la Iglesia y de la participación de los medios de la gracia. La significación de la unidad prohíbe de ordinario la comunicación. La consecución de la gracia algunas veces la recomienda. La autoridad episcopal local ha de determinar prudentemente el modo de obrar en concreto. Atendidas las circunstancias de tiempo, lugar y persona, a no ser que la conferencia episcopal, a tenor de sus propios estatutos, o la Santa Sede provea de otro modo. El conocimiento mutuo de los hermanos, sección 9. Conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con espíritu benévolo, guiado por la verdad. Es preciso que los católicos debidamente preparados adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la sociología religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos. Para lograrlo, ayudan mucho a ambas partes las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual, con tal de que
los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados sean verdaderamente peritos, o sea, que de verdad estén formados, que no sean... Ese es el ecumenismo que nos está pidiendo, hablar de estas cosas, pero no para cantar juntos Kumbaya, sino para mostrarles dónde está la verdad. La formación ecumenista. Sección 10. Es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología y de las otras disciplinas, sobre todo las históricas, se expliquen también en sentido ecuménico, para que respondan lo más posible a la realidad. Es muy conveniente que los que han de ser pastores y sacerdotes se imbuyan de la teología elaborada de esta forma, con sumo cuidado y no polémicamente, máxime en lo que respecta a las relaciones de los hermanos separados para con la Iglesia Católica, ya que de la formación de los sacerdotes sobre todo depende de las necesarias instrucción y formación espiritual de los fieles y de los religiosos. Es también conveniente que los católicos empeñados en obras misioneras en las mismas tierras en que hay también otros cristianos conozcan hoy sobre todo los problemas y frutos que surgen del ecumenismo de su apostolado. La forma de expresar y de exponer la doctrina de la fe. Sección 11. En ningún caso se debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Miren nomás, ya la iglesia está hablando aquí. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Esto es súper importante porque ahora este capítulo, esta sección se le ha olvidado a muchos líderes, incluso a mucho católico. Oscurecen, diluyen, desvirtúan la pureza de la doctrina para que no se ofendan los protestantes, para que no se vayan, para que la gente no se sienta mal. No hay nada más ajeno al verdadero ecumenismo que el falso irenismo. Por eso nosotros tenemos que ser claros a la manera de hablar la doctrina. Si les dolió, si se ofendieron, pues perdónenme la brutalidad, pero muy problema de ellos. Nosotros tenemos que predicar como es. Y a veces viene gente, ay hermano, anda muy duro tirando muchas piedras. No ando tirando nada. Solo estoy dando la doctrina. Que les lleguen como peñascos y piedras, ya esa es bronca de ellos. Es responsabilidad de ellos si aceptan o no que la palabra de Dios como una espada de doble filo los traspase y corte eso que duele. Porque traspasar con una espada no es fácil, es doloroso. Tiene que sangrar la herida. Entonces, y mueren de desangramiento. Hay que morir a las cosas de nosotros para que esa palabra entre en el corazón. Pero eso es voluntad de la persona. Nosotros no podemos, ay, dejan de corto nomás por la orillita, deja nomás estoy un rasponcito para que no te duela tanto. No hay nada más ajeno del ecumenismo que el falso irenismo. Finalmente, en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar de investigar con los hermanos separados los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica. Por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana, de esta forma se prepara el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. ¿Por qué nos habla así el documento? Por la simple y sencilla razón que nosotros no podemos obligar a nadie que se venga con nosotros. Nosotros tenemos que mostrar la doctrina clara como es, tal cual como la iglesia la enseña, y ser salirse de la iglesia católica para irse a otra secta es ser un apóstata, es un pecado mortal, se tiene que decir. Estar en una secta, estás arriesgando la salvación porque no estás tomando la Eucaristía ni te estás confesando, se tiene que decir. Pero al final de cuentas, la persona decide si lo quiere
o no lo quiere poner en su vida. Hermanos, para terminar este capítulo, yo sé que me voy a alargar, pero voy a continuar. Es uno más y mañana comenzamos el capítulo 3. La cooperación con los hermanos separados, sección 12. Todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro. Y con empeño común en su mutuo aprecio den testimonio de nuestra esperanza que no confunde. ¿Ven? Tenemos que hablar de nuestra esperanza. Como en estos tiempos se exige una colaboración amplísima del campo social, todos los hombres están llamados a esta empresa común. ¿Ven que es para todos? Y mucha gente nos quiere callar. Ay, es que eso no es para mí. A mí denme del amor de Dios. No. Evangelizar la doctrina de la iglesia a nuestros hermanos separados es un trabajo para todos, sobre todos los que creen en Dios y aún más singularmente todos los cristianos por verse honrados con el nombre de Cristo. La cooperación de todos los cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están vinculados y presentan con luz más radiante la imagen de Cristo siervo. Esta cooperación establecida ya no en pocas naciones debe ir perfeccionándose más y más, sobre todo en las regiones desarrolladas social y técnicamente. Ya en el justo aprecio de la dignidad de la persona humana, ya procurando el bien de la paz, ya en la aplicación social del Evangelio, ya en el progreso de las ciencias y de las artes con signos cristianos, ya en la aplicación de cualquier género de remedio contra los infortunios de nuestros tiempos, como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la distribución injusta de las riquezas. Por medio de esta cooperación podrán advertir fácilmente todos los que creen en Cristo cómo pueden conocerse mejor unos a otros, apreciarse más y cómo se allana el camino para la unidad de los cristianos. Esa es la meta, la unidad de los cristianos. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.